señoras, bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Como es sabido, la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias. Muchas gracias por visitarnos. Nos consta que algunos es la primera vez que acuden a esta casa y deseamos que se repita muchas veces. Para ello, pues les animamos a que visiten también nuestra página. Está pendiente de renovación, esperamos que esto suceda en plazo breve. Y bueno, pues que revisen un poco nuestra programación sociocultural, que es muy variada. A buen seguro hay algún acto que les atrae y que pueden compartir con todos nosotros. El Centro Asturiano está constituido por esta sede que nos alberga aquí en el edificio Asturias, que es como se llama, en la calle Farmacia 2 y la Quinta Asturias, una finca de recreo a 25 kilómetros por la carretera de Extremadura. De manera que muchas gracias. Hoy es un acto extraordinario para todos y nos alegramos especialmente de que el salón esté pues, repleto de personas deseosas de conocer en profundidad este libro. ¿Qué es realmente España? Es el título del libro que nos trae esta tarde, cuyo autor es Santiago Miñano, asesor político de la Embajada de Japón en España. También nos alegramos de aquellos miembros de la delegación de esta embajada que pudieran acompañar. Muchas gracias. Ya hemos tenido algunos actos con la Embajada de Japón. Es para nosotros un motivo de relación fraterna estos encuentros internacionales. Y va a presentar la periodista Ana Romero, a quien también presentaré con mayor detalle en breves minutos. Pero además nos acompaña, que es un motivo igualmente de acrecentamiento de esta satisfacción, el presidente del Círculo Navarro aquí en Madrid, don Joaquín Villanueva. Muchas gracias, don Joaquín, porque para mí ha sido una novedad gozosa el que podamos compartir con estas casas hermanas, con las que tanta relación tenemos y esperamos aún profundizarlas mucho más. España, en parte, debe también a esta vertebración modesta pero significativa realizada por las casas regionales. En fechas muy recientes, concretamente este sábado, pudimos acudir con el Círculo Catalán en Madrid a una calçotada con sidra en nuestra Quinta Asturias, algo verdaderamente novedoso, muy popular por esa doble comida, vamos a decir comida y bebida, de nuestras tan emblemáticas, ¿no? Como son los calçots en Cataluña y la sidra en Asturias. De manera que a ver si los navarros, que también tienen una gastronomía extraordinaria, se animan a una celebración conjuntamente con nosotros. Bueno, pues Santiago Miñano nació en Madrid, aunque por motivos familiares se encuentra muy ligado a Navarra también, y en concreto a la villa de Cintruénigo. Cursó estudios de educación primaria y secundaria en el Colegio Hermanos Amorós de Madrid. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, nuestra querida alma mater, donde se especializó en Relaciones Internacionales. Su carrera profesional siempre ha estado ligada al ámbito de las relaciones internacionales, la asesoría política y el periodismo. En la actualidad trabaja como asesor político en la Embajada de Japón en España. Aunque, ¿qué es realmente España? Es su primera obra. Con anterioridad ya había escrito muchos artículos relacionados con la historia y también con las relaciones internacionales, entre los que destacan Carolinas y Palaos, el otro caso Perejil, en la revista Historia 16, además de haber colaborado en el Diccionario de la Unión Europea de la editorial Universitas. En el libro que hoy se presenta, que es realmente España, se nos dice que para entender los problemas actuales de nuestro país es necesario conocer nuestro pasado y solo así podremos asomarnos al futuro con un cierto optimismo. ¿Qué es realmente España? No es un trabajo académico, tampoco lo pretende. Su objetivo es coadyuvar a un mejor conocimiento de la realidad histórica y presente de España desde una perspectiva pedagógica, integradora y, por supuesto, constructiva. A través de sus páginas el lector podrá tener una aproximación complementaria al ya muy fértil debate en torno al origen y desarrollo de España, primero como Estado independiente y más tarde como nación. En el trasfondo de esta obra se encuentra la presunción de que hay muchos elementos de nuestra historia, nuestra identidad
y nuestros símbolos que una gran parte del público muchas veces desconoce, pero que resultan verdaderamente importantes para entender la actualidad que vivimos. España nació en el año 654, fruto de la progresiva integración de la minoría visigoda en el sustrato común hispano-romano. Esta es tan solo una de las muchas conclusiones, algunas sorprendentes, de este libro que presentamos esta tarde. Yo quisiera decir que siempre los intelectuales se han preguntado por España. No olvidemos, por ejemplo, a Ortega y Gasset, quizá el mejor pensador o uno de los mejores pensadores españoles del siglo XX, cuando se preguntaba: Dios mío, ¿qué es España? En la anchura del orbe, en medio de las razas innumerables, perdida entre el ayer ilimitado y el mañana sin fin, bajo la frialdad inmensa y cósmica del parpadeo astral, ¿qué es esta España, este promontorio espiritual de Europa, esta como proa del alma continental? Una Europa, podríamos decir, que no puede entenderse sin España, una España que es mucho más que sus políticos, una España que no puede renunciar a su destino en el conjunto de los pueblos de Europa y aún del mundo. Por eso estamos tan contentos de esta presentación, de manera que reiteramos el agradecimiento al autor, a Santiago, y seguidamente voy a ofrecer unos datos sobre Ana Romero, que es profesora investigadora y editora de no ficción y colaboradora habitual de Radio Nacional de España. Ha cubierto desde las nuevas tecnologías hasta las culturas y libros de Asia como editora. Además, también tiene una amplia experiencia y ha publicado libros de ensayo para algunos de los mejores pensadores también del siglo XX. Es igualmente gestora cultural y colaboradora en medios como el periódico gallego Mundiario o Radio Nacional de España, donde tuvo durante 4 años un espacio semanal dedicado a libros y cultura de Asia. Concretamente se llamaba La Biblioteca de Jade, que se puede escuchar online en formato podcast en la página de Radio Televisión Española. Formada en Estados Unidos, cuenta también con una trayectoria universitaria donde ocupan un lugar muy importante los estudios culturales y el problema de la identidad. Buenas tardes, Josefina. ¿Qué hay? A ver, ¿cómo están ustedes? Perdonen ustedes porque a veces se nos cuelan las voces llegadas del más allá. Cuando a ella le contesten a su vez, nos dará las instrucciones de todo lo que tiene que hacer, de todo lo que tiene que hacer. ¿Quieres cerrar micrófonos, por favor? Si me suena otro... Para finalizar, el rojo. O cierra. Bueno, que lamentamos porque a lo mejor hay unas personas que no siguen. Sí, diga. Tiene que haber algún dispositivo para cerrar el micrófono a los que están online, pero... De acuerdo, de acuerdo. Y si no, pues directamente tendremos que desactivar. Bueno, pues como decíamos, Ana Romero, de padre español y madre inglesa, tiene verdaderamente un currículum muy brillante. Beca Fulbright para investigación predoctoral en los Estados Unidos, en la Universidad de Berkeley, que yo creo que es la universidad pública más importante de los Estados Unidos. Beca de formación de personal investigador de la Generalidad de Cataluña, de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, para el proyecto La aparición de la subjetividad en el teatro contemporáneo de vanguardia. Beca para la ampliación de estudios en Gran Bretaña y otras importantes ayudas. Tiene además estudios de doctorado en teoría de la literatura y literatura comparada en la misma Universidad Pompeu Fabra, con certificado de suficiencia investigadora. Y como digo, pues es un verdadero lujo este acto y por supuesto contar con las 3 personas que me acompañan en esta mesa, que es una mesa de cultura, una mesa de servicio y una mesa de amistad. De manera que nada más, muchas gracias y según el protocolo establecido cedemos la palabra a don Joaquín Villanueva, presidente del Círculo Navarro en Madrid. Gracias a todos. Buenas tardes a todos, no sé si se me oye. Ahora. Buenas tardes a todos. Lo primero de todo, Valentín, muchas gracias por tu presentación. Aparte de que nos congrega ahora el tener la presentación de este
este libro de Santiago, pues está muy bien que el Centro Asturiano, que te agradezco que nos hayas prestado las instalaciones para la presentación de este libro, te agradezco mucho la oportunidad de poder estrechar, primero conocernos como la Casa de Asturias, Centro Asturiano y el Círculo de Navarra. El Círculo de Navarra somos unos 180 navarros afincados en Madrid, que básicamente nosotros defendemos Navarra, promocionar Navarra, y en el aspecto político Navarra dentro del marco constitucional. Decir eso en cualquier país del mundo pues sería ridículo, decir, bueno, pues sí, y no sé, y California dentro del marco constitucional de los Estados Unidos, diría, bueno, vale, muchas gracias, pero no entiendo lo que quiere decir. En cambio, decirlo sobre algún territorio de España pues tiene todo el sentido, ¿no? Y por eso ahora hace 10 años que nacimos con esa idea de defender los valores constitucionales y una Navarra constitucional, defendiendo siempre gobiernos que estén apoyados por partidos constitucionalistas y no partidos nacionalistas como el actual. Bien, dicho esto, encantado de entablar cualquier relación entre nosotros. A mí me parece muy interesante también lo que has dicho en cuanto a la vertebración de España, que también es algo que precisamente hoy, que tenemos en esta mesa al autor de un libro que dice que España nace en el 654, cuando la mayoría de los autores piensan que el nacimiento de España es con los reyes católicos, y aún así decimos que es de los estados más antiguos del mundo, considerando, como digo, el inicio en el siglo XV, bueno, pues ya si es el 654 directamente me imagino que será el más antiguo del mundo. Pues bien, en ese estado antiguo del mundo, el más antiguo del mundo, de los más antiguos del mundo, seguimos hablando de vertebración, que también es algo que tenemos que ser conscientes, porque no vayamos a pensar que lo que sucede aquí sucede en todo el mundo. No, por eso hay que sorprenderse. Que en España hablemos de vertebración, hay que sorprenderse. Y como has lanzado la idea, me parece muy bien que entablando relaciones como nosotros tenemos con otros lugares, territorios de España, pues ayudamos a vertebrar a España, que es una de las cosas que tenemos que hacer. Pasando al libro de Santiago, bueno, el libro de Santiago es para mí un gran hallazgo, Ha sido un libro que he empezado a leer, digo, bueno, voy a mirar por encima y me lo he tragado entero, porque es un libro, yo diría, dos cosas del libro. Uno, que es un libro muy amable, muy fácil de leer, que te atrapa, ¿no? Muy curioso también, te dice cosas y datos interesantes, pero a la vez de ser amable es interesante. O sea, es un libro con datos. Me ha encantado la parte de las reflexiones de grandes intelectuales de la historia de España sobre España. Me ha parecido, como digo, esa mezcla de libro. A veces un libro es muy interesante, da muchos datos, pero no hay quien lo lea, y un libro que sea muy amable, pues igual es un libro superficial, ¿no? Mezclas ambas cosas. Y por último, quiero decir sobre el título, ¿no? ¿Qué es realmente España? Y eso está muy bien contestado, como digo, por parte de Santiago. Pero quisiera hacer una última reflexión, ¿no? O sea, el preguntarse qué es realmente España te lleva a una pregunta ulterior, ¿no? Que sería, ¿y por qué nos preguntamos qué es España? Esta es la cuestión, ¿no? ¿Por qué preguntarse qué es eso? ¿O por qué nos preguntamos tantas veces qué es España? ¿O por qué en España nos preguntamos qué es España, pero en Francia no se preguntan qué es Francia? ¿O por qué en el Reino Unido nos están continuamente preguntando qué es el Reino Unido, ¿no? Esa es una reflexión creo yo, interesante. Entonces, es una pregunta que puede tener trampa en el caso de que esa pregunta se la hacen y se auspicia desde posiciones nacionalistas, desde posiciones de personas que asumen la leyenda negra, esa España negra, una España
bueno, que como ha sido siempre de su tiempo, ¿no? Con sus errores y con sus grandes hazañas, ¿no? También, ¿no? Entonces esa pregunta para mí me parece pertinente siempre y cuando sea, como es el caso de Santiago, me pregunto qué es España para reforzar la idea de España con realidad, ¿eh? Y eso es lo que más me ha gustado del libro. Me pregunto qué es España para reforzar la idea de España. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Vamos a seguir con la intervención de Ana Romero. Gracias. Pues muchas gracias, en primer lugar, a la Casa de Asturias y al Círculo Navarro por acompañarnos, porque están representando no solo personas individuales, sino comunidades enteras que nos están acompañando esta noche, los que están en la sala, pero también lo que representáis como comunidades, ¿no?, con quienes convivimos. Navarra y Asturias, aquí en Madrid, es importante esta presencia para el debate que queremos plantear como manera de presentar el libro, porque hemos pensado con Santiago que era mucho más interesante, más que dar pues, una especie de pequeño análisis, generar un diálogo de preguntas y respuestas entre yo y el autor, ¿no? Para que así suscitaros a vosotros posibles preguntas y que entréis en el libro desde el diálogo vivo con el autor en esta sesión. Los que ya lo hayáis leído porque estáis entusiasmados por su lectura, como es tu caso, y los que no lo han leído porque empiecen a ver el tono y el estilo de explicación del libro, que es lo que hace precisamente tan valiosa su aportación, el modo en que aborda este tema que efectivamente para todos es como difícil, parece, ¿no? Es como nos dicen, vamos a hablar de España, uy, ¿no? Nos ponemos así, a ver qué va a pasar, ¿no? Entonces, precisamente es una de las grandes virtudes de Santiago que nos lleva a poder reflexionar sobre este tema con una visión muy ponderada, muy serena y muy cordial, y muy favorable a la convivencia entre cualquier punto de vista posible acerca, incluso los negativos, porque es una persona muy respetuosa hacia esas voces divergentes, como podrían ser los nacionalismos. También hay un diálogo posible con un autor como Santiago desde esas otras posturas, ¿no? Entonces deseamos hacer este planteamiento y os invitamos a que, bueno, vamos a hacer un pequeño diálogo entre Santiago y yo, que os va a servir para conocer cuáles son los temas principales del libro, ¿no? Pero en cualquier momento abriremos a vuestras propias preguntas, ¿no? Y yo, bueno, quisiera decir que efectivamente lo mejor que se puede decir de un libro siempre es que se lee maravillosamente bien, porque eso es lo que va a invitar a los lectores a acercarse al tema, incluso si no les interesa demasiado o de entrada pudiera despertarles algún tipo de reticencia o de rechazo, de sospecha, o hay personas que solamente a lo mejor un título como este pues le puede poner los pelos de escarpia, ¿no? Qué miedo, ¿no? Hablar de este tema, ¿no? Y en cambio, pues eso, ¿no? Les podemos asegurar, los que lo hemos leído, que hemos disfrutado mucho de su lectura y es muy encomiable pues que sea tan agradable de leer y que sea, digamos, una lectura ágil, cautivadora, entre otras cosas porque está lleno de aprendizajes y curiosidades. Es un libro incluso, uno que sea un estudioso de España va a descubrir enfoques nuevos y muchos datos históricos, datos de historia diplomática, datos de historia militar, datos de historia del derecho, que no suelen ser destacados por los análisis políticos de España o por las historias de España, ¿no? Entonces voy a empezar a entrar un poco en cómo es el libro, en diálogo con Santiago, diciéndoles que en efecto es un libro que aborda, es un ensayo, pero que aparentemente empieza como un libro muy didáctico de exposición de cuáles son los principales elementos lógicos que nos permitirían identificar eso que es España, ¿no? Y a partir de esa primera exposición, poco a poco va ofreciéndonos, una vez alcanzada la claridad en la visión histórica, la claridad conceptual en la definición de ideas, ¿no? De lo que es la democracia, de lo que es un Estado de Derecho, de lo que es una monarquía, poco a poco va lanzando, avanzando una idea política
de cómo podemos pensar el espacio de lo español, como algo que nos constituye a muchos niveles, a nivel de cultura, a nivel de sentimientos, a nivel de identidad, a nivel de vida política, a nivel de monumentos, símbolos, elementos a los que rendimos culto consciente o inconscientemente como parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y una de las cosas más bonitas del libro, estando aquí en la Casa de Asturias, es que en el libro precisamente Asturias es fundamental como argumento histórico, porque esa capacidad que Santiago está tratando de explicarnos qué es lo que es España, y él lo que hace es identificar cuál es el primer momento en que podemos ver esa idea de España realizada sobre el plano de nuestra historia. Y él identifica ese momento con una época y un territorio que están muy vinculados a Asturias, que es la era visigoda, ¿no? Entonces me gustaría que Santiago empiece este diálogo contándonos por qué Asturias es un elemento clave para la identidad histórica de lo español. Muchas gracias, Ana. Antes de responder, pues quiero agradecer a Valentín Martínez Otero y al Centro Asturiano que nos acoja en su magnífica sede, porque no es fácil en Madrid, ¿no? Entonces tener esta sede es un lujo. Aquí también agradecer a Joaquín Villanueva que haya seguido manteniendo este vínculo que tenemos. Empezó con la primera presentación en Navarra, en Cintrónigo, mi pueblo, y por supuesto gracias a Ana Romero por aceptar presentarme el libro, ¿no? Y es un honor. Y gracias a todos vosotros, a mi familia, a los amigos, a los compañeros de la embajada, que en un día laborable pues os habéis venido aquí a aguantar esto, y aunque luego está el vino, ¿no? A las 8 tenemos el vino, espero que sea más ameno. Y ya respondiendo, Ana, a tu pregunta, pues la verdad es que pensé en el Centro Asturiano para presentar el libro, porque Asturias es importante en la conformación de España, ¿no? Yo me lanzo a la tesis, que es minoritaria, de que España nace en el año 654, en la época visigoda, porque ya creo que hay una estructura política y un reino con unas administraciones sobre un pueblo que controla el territorio y que ya no eran invasores los visigodos, ya se habían fundido con los españoles. Y luego Asturias lo que hace cuando España es conquistada por los musulmanes, lo que hace Asturias es ser el primer reino cristiano que se conforma a principios del siglo VIII, y retomar, esto es clave en el libro, Asturias retoma el ideal de volver a conformar la España que ya había surgido en la época visigoda. Entonces, por eso Asturias yo considero que es muy importante en la formación de España, ¿no? Y eso explica por qué, por ejemplo, al heredero de la corona se le llame príncipe de Asturias, ¿no? Eso no era algo obvio, ¿no? Porque el príncipe de Asturias al principio era el heredero de la corona de Castilla. Sin embargo, honrando a esa Asturias como el reino que intenta retomar la unidad española que se perdió, pues se mantiene el título de príncipe de Asturias o princesa de Asturias para el heredero de la corona, ¿no? Entonces, Asturias es muy importante en la formación de España, sobre todo porque es la que retoma ese ideal de volver a la unidad del reino. Luego ese ideal lo retoma León y luego lo retoma Castilla, y al final pues se va conformando España. Verán ustedes cuando lean el libro que la descripción que hace Santiago del periodo visigodo, del proceso por el cual esa tierra asturiana con esos iniciales extranjeros, ¿no?, se va haciendo eso español que somos y que buscaba en esa tierra una unidad territorial, digamos, que nos acabará constituyendo, pues extendiéndose por toda la península, ¿no? Y esta descripción del reino visigodo es
es un ejemplo muy brillante de una de las operaciones retóricas, digamos, constantes que hace Santiago de la manera más natural, como acaba de hacer ahora, de todas esas cosas que han formado parte de las leyendas negras, ¿no? De nuestra memoria negra. Yo me reía mucho con él al principio de esto de los visigodos y decía, claro, es que es justo lo que el franquismo atribuía a la pedagogía, ¿no? Más rancia de lo que eran los reyes, ¿no? De nuestro pasado, ¿no? Y en cambio, Santiago aporta una visión refrescante a elementos de nuestra historia o de tal como nos ha sido narrada o ha sido empleada en otros momentos políticos de España, para que nos desprejuiciemos y empecemos a poder hablar de la idea de España con una cierta, digamos, con menos traumas, ¿no? A la hora de volver la mirada a los distintos pasados, porque luego pasaremos por la toma de Granada, por la toma de Toledo, muchos otros elementos, la bandera, el himno nacional. Van a ustedes a recorrer en este libro distintos paisajes de lo que han sido los distintos simbolismos de España, pero lo harán de una manera que cada vez van a tener menos miedo a hablar de estos símbolos y a reconocerse en ellos, ¿no? Como señalabas, que en otros países no tienen estos problemas que tenemos nosotros con las banderas, con las estatuas, con la memoria histórica, etc., ¿no? Y yo quería preguntarte, habiendo hecho esta operación tan simple y tan sofisticada a la vez, ¿no? ¿Qué es lo que te llevó a escribir este libro? Bueno, la idea surge cuando en el trabajo me preguntó mi jefe en qué año nació España. Esa fue la pregunta. Porque en Japón está claro cuándo nació, ¿no? Tiene un origen legendario, pero está claro la fecha en que nace su país. Y entonces no supe responder a la pregunta. Y ya me llamó la atención. O sea que no, soy español y no sé responder a la pregunta de cuándo nace España, ¿no? ¿Cuál es su fecha fundacional? Entonces investigando, pues ya vi que había muchos temas desconocidos sobre la realidad española, empezando por el año de su fundación, ¿no? Que es un tema muy básico, pasando por sus símbolos, cómo surgen, el himno, y a partir de ahí pues ya me puse, luego ya con la pandemia de estar encerrados en casa, pues el libro me sirvió también como entretenimiento, pero la idea surgió de ahí, ¿no? De no saber cosas tan básicas como cuándo nace tu país. Pues esta mirada limpia, ¿no?, que vas desarrollando, ¿no?, tiene un motivo, y es que hay un lector imaginario en este libro, un lector imaginado por Santiago, que eran los jóvenes. ¿Cómo le hablaríamos a los jóvenes que no tienen por qué saber lo mismo que nosotros de nuestro pasado o verlo con los mismos ojos, ¿no? Es el lector que hay implícito en este abordaje, ¿no?, de la idea de España. Pero yo te quería preguntar por qué quisiste que fuera de alguna manera, o estaba en tu imaginación, que este iba a ser un libro para los jóvenes de España. Bueno, más que pensar que iba a ser, o sea, me gustaría que fuera, no sé si lo será, no sé si, pero sí que me gustaría, bueno, creo que la gente joven puede ser útil este libro, ¿no? Porque puede complementar cómo ven la historia en el colegio, en el instituto, ¿no? El enfoque. Yo creo que este libro puede ayudar a comprender cosas que a lo mejor académicamente pues son un poco aburridas, ¿no? O sea, creo que le puede dar una visión dinámica y entretenida de lo que es España, que complemente a lo que aprende, ¿no? Sea mucho o poco, ¿no? Y entonces por eso pensé que podría ser útil. La verdad que sí que me gustaría que el libro se promocionara en los institutos, así que ya sé. Bueno, y si no, nos vamos a sentir todos jóvenes, ¿sí? Gracias a la lectura, porque invita a ese tipo de, pues, intentar la mirada limpia, ¿no?, que quizá imaginamos que puedan tener nuestros jóvenes si les dejamos, ¿no?, si les dejamos ser jóvenes, ¿no? Yo quería preguntarte, en esta visión de lo que es ser español, de lo que constituye España, ¿hasta qué punto crees que España está hecha y acabada o no? Y voy a usar una metáfora. Si España fuera un pan cocido,
¿Cómo de cocido está? Bueno, yo creo que España, el pan estaría bastante tostadito. O sea, sí, si fuera un cocido, pues el garbanzo estaría blando, ¿no? O sea, creo que España es un país ya tan antiguo, ¿no? Quizá Francia sea más antigua que España, ¿no? Un siglo antes quizá nació Francia, ¿no? Pero tú antes dijiste. Y es un país muy hecho, ¿no? Es un país que a veces parece que se va a romper, ¿no? Que parece que frágil, pero es muy fuerte. Y yo creo que es muy fuerte porque ya acumula muchos siglos de vivencia conjunta. Y eso lo hace un país bastante maduro y mucho más fuerte y consistente de lo que podríamos pensar. ¿Nos puedes hablar un poco de ejemplos de estas fortalezas? De que, porque no es tan obvio quizá para quien no haya leído todas las explicaciones que das de por qué estamos tan hechos ya, ¿no? Tan cociditos ya, ¿no? Como por ejemplo los cambios de modelo de Estado que hemos tenido, que tú mencionas específicamente en el libro, que somos muy peculiares en una cosa en cuanto a evolución histórica. ¿Puedes describir un poco este ejemplo? Bueno, sí, te refieres quizás a lo que pongo en el libro de que somos el único país del mundo que ha pasado 2 veces de república a monarquía. Ha vuelto de república a monarquía en el siglo XIX, o sea, de república, sí, y en el siglo XX otra vez de república a monarquía. Eso solo España lo ha hecho. Francia pasó una vez de república y volvió a monarquía y luego volvió a república. Pero España es el único país que ha tenido ese proceso 2 veces. Entonces, es una característica. Y yo creo que España es un país sólido, aunque a veces pensamos que no lo es, porque los españoles tienen bastante conciencia de pertenecer a algo, por todos los siglos que hemos vivido juntos y por los muchos avatares que hemos tenido, invasiones que hemos resistido. Es un país homogéneo en el idioma, culturalmente, ahora también muy diverso, ¿no? Por eso también está bien hacer la presentación como Centro Asturiano, con la colaboración del Círculo Navarro, porque España es una unidad, pero muy diversa. En España hay mucha diversidad. Y entonces, a veces se comete el error de pensar de que no hay nada de diversidad, que es todo igual, que un madrileño es igual que un catalán o que un andaluz, y a veces pues ese error pues no reconocer la diversidad, y también error no reconocer que existe una unidad, que existe también algo que nos hace comunes. Y ese algo es fuerte, yo considero que es fuerte. ¿Y cuáles serían los elementos y los momentos que lo definen? Ese core, ese núcleo duro de lo que somos, que resiste dictaduras, cambios de Estado, ¿no? Vueltas de república, ida y vuelta. ¿Qué es? ¿De qué está hecho? Danos 5, por ejemplo, ¿no? 5. Muchos siglos de historia, pues la fuerza también pues, de la religión, ¿no? El catolicismo como elemento conformador de la cultura. Existe un sentimiento de ser español y existe un sentimiento de mantener el país. O sea, Bismarck decía que España es el país más fuerte del mundo porque muchas veces ha intentado autodestruirse y nunca lo ha conseguido. ¿Por qué no lo ha conseguido nunca y nunca se consigue? Porque hemos tenido muchas guerras civiles, hemos tenido momentos muy complicados en la historia. ¿Por qué? Porque hay un sustrato muy fuerte. Y ese sustrato pues es el sentimiento, la historia, el idioma. Y, por ejemplo, el territorio, ¿no? Las fronteras, ¿no? La península. Por ejemplo, ¿cómo nos tendríamos que relacionar con Portugal? Nuestros vecinos, son parte de lo que somos, porque en otros momentos no eran tan aparte como son ahora. Bueno, Portugal, la península ibérica estuvo unida en
durante muchos siglos, ¿no? En la época romana, era Hispania, en la época visigoda, también la península ibérica era una misma unidad política, en la época musulmana, al-Ándalus, se refería a toda la península, y luego en el siglo XII, por una cuestión de reparto de la herencia de León, se crea Portugal, ¿no? Como Estado independiente. Sigue independiente hasta el siglo XVI, en donde vuelve a haber una unidad ibérica, y luego esa unidad ibérica se rompe en 1640, y hasta ahora, ¿no? Y yo que estuve trabajando unos meses en Portugal, yo noté mucha cercanía entre los portugueses y los españoles. Yo creo que cuando visitamos Portugal, la sensación de visitar el extranjero es muy pequeña. En primer lugar porque no se entienden hablando en español, lo cual ya hace que aterrices muy bien en Portugal. Nosotros a ellos peor, pero ellos a nosotros perfectamente. Y veo un pueblo, veo que hay muchas similitudes. Entonces, el libro es un poco iberista, ¿no? En el sentido de, con tranquilidad, pues, explorar en un futuro lejano, porque sería muy complicado, pues volver a retomar la Unión Ibérica si ambas partes quieren, ¿no? Con naturalidad, si hubieran mayorías enormes. O sea, no con un 52%. Si hubiera una clara mayoría en ambas partes, sí que el libro tiene esa vocación de futuro iberista. Y bueno, es curioso que hables de esto porque quizá lo que nos diferencia más de Portugal, a lo mejor no es algo de aquí, sino allende los mares, es decir, el modelo de imperio, ¿no? Y tú hablas precisamente de que una de las cosas que más caracteriza a España en comparación con otros países europeos, incluido Portugal y su imperio, ¿no? Es en la modalidad de expansión imperial y cómo eso influye en el proceso en paralelo de construirse como nación. ¿Podrías explicar un poco el desarrollo que das a esta tesis en el libro? Bueno, yo creo que no estoy tan de acuerdo con eso que planteas, que no separa el modelo imperial, ¿no? O sea, Portugal va por un lado y España por otro porque se llega a un acuerdo, ¿no? El Tratado de Tordesillas, entonces se reparte esta parte para ti, esta parte para mí, no porque hubiera dos modelos diferentes, ¿no? Y España y Portugal son dos potencias marítimas, imperiales, que llegan muy fuertes al siglo XVI y XVII, que son las principales potencias navales, y que juntas, Magallanes y Elcano, hace 500 años, organizan juntos una vuelta al mundo. Entonces, yo creo que simplemente hubo una rivalidad imperial por dominar, pero no un modelo diferencial. Y respecto a otros imperios europeos, la manera en que se construye el imperio español como parte de una misión... Sí, yo creo que ahí ya sí que España es diferente a Francia y Reino Unido, ¿no? En España su vocación imperial es casi de cruzada, es casi de expandir el catolicismo en el Nuevo Mundo. O sea, esa es como la visión de España, pues prácticamente sagrada, y por lo menos así justifica su expansión territorial, como evangelización, una misión de evangelización. Eso no se da en los imperios francés y británico, que tienen pues, unas causas mucho más, pues menos, el factor religioso no influye. ¿Y qué otras cosas harían excepcional a España en el contexto europeo? Porque hemos estado diciendo que tiene muchos elementos de integración, de constitución, de conformación, pero ¿hasta qué punto es singular? ¿Hasta qué punto es distinta dentro de Europa? Yo creo, o sea, todo país tiene alguna singularidad, ¿no? Y el ser España, el carácter del español es particular. Y yo creo pues que seguro que mis compañeros japoneses que han venido aquí, seguro que ellos algunas cosas nos ven como los españoles son así, como un carácter que tenemos conjunto, ¿no? Que es diferente pues del francés, del alemán y del sueco. Tenemos nuestras diferencias que pueden ser fruto de muchos años de, pues puede afectar el clima puede afectar el carácter, la historia,
en España hemos tenido pues 7 siglos de convivencia con los musulmanes. O sea, solo en España existe el estilo mudéjar arquitectónico, en ningún otro país existe, ¿no? Y solo en España existe la zarzuela, ¿no? Como adaptación de la ópera, solo en España, en ningún otro país. Y yo creo que pues el clima, la historia, conforman el carácter de los pueblos, ¿no? Entonces España ha tenido una historia particular, tiene un carácter particular, y eso conforma una identidad particular, ¿no? O sea, que te das cuenta, pues Alemania es protestante, Suecia es protestante, esas diferencias religiosas crean particularidades, ¿no? Y vamos al punto caliente, porque se meten todos los charcos. Ustedes cuando lean el libro lo toca todo. Vamos a hablar de monarquía, vamos a hablar de nacionalismos, vamos a hablar de repúblicas, de dictaduras. Habla de Primo de Rivera, habla de Franco también, de que Franco, por ejemplo, nos dejó en reino sin definir. Seguimos siendo un reino bajo Franco, ¿no? Y la contradicción, por ejemplo, política que implicaba eso, durante 40 años éramos un reino sin rey, con un dictador, por ejemplo. Va analizando todas las cosas que seguro ustedes alguna vez o no se han preguntado nunca o se han preguntado y no acaban de entender. Pero dentro, vamos al charco fuerte, que es este de si somos una nación, y lo demás, ¿no? Los dos adjetivos de después, o una nación de naciones. Me metes en líos. Bueno, no, pero en el libro hay la tesis del libro es que España tiene los suficientes elementos comunes para ser una nación en singular, pero también tiene muchas particularidades en sus regiones. Muy características. Algunas son particularidades históricas, otras son más políticas. País Vasco, Cataluña, Galicia, pues tiene una particularidad muy fuerte, con un componente político de esa particularidad. Luego Asturias pues tiene un componente histórico. Castilla, Navarra pues también es un reino muy antiguo y tiene su derecho foral y sus particularidades, ¿no? Entonces yo creo que España es... A mí el que más me gusta en el capítulo de pensadores que debaten sobre España, el que creo que atina más es Claudio Sánchez Albornoz, cuando dice que España es una y variada. Existe una, pero también es muy variada, con muchas particularidades. La Constitución española pues habla de la nación en singular, pero luego el artículo 2 habla de nacionalidades y regiones. O sea, jurídicamente seríamos una nación en donde hay nacionalidades y regiones. Es complejo, ¿no? Porque nacionalidad y nación es difícil de disasociar, ¿no? De separar. Pero yo creo que España sí es una nación con mucha diversidad. Esa es la tesis del libro. ¿Y qué papel en esta zona no caliente, ¿no? crees que han jugado los sentimientos en la formación del espíritu español o de lo español? Porque somos muy afectivos y muy trágicos en cuanto a ser español. Quizás sea una de nuestras características, el componente emocional que le ponemos al asunto de ser español. Bueno, lo emotivo y lo sentimental es importante en el sentimiento nacional, ¿no? Al final no deja de ser un sentimiento, ¿no? Entonces, pues también aparece en el libro, pues seguramente en el himno de España pues a un porcentaje de gente le emociona, y a lo mejor el himno de Europa emociona menos, ¿no? A la gente no se le pone, pues gana un partido la selección española o gana un partido Rafa Nadal, y sentimos alegría, ¿no? Sentimos alegría y es un sentimiento interno, ¿no? Que no sientes si gana Djokovic un torneo, ¿no? Son cosas emotivas, pero lo emotivo tiene su importancia, en la política, ¿no? Lo identitario lo podemos criticar, ¿no? Porque hay mucho fanatismo y muchas veces hay muerte por lo identitario, ¿no? Pero lo estamos viendo ahora en Ucrania, ¿no? Como en el fondo es una guerra en donde las identidades cuentan, ¿no? Los rusos creen que Ucrania es Rusia. No creen que existe una identidad ucraniana.
y los ucranianos luchan porque consideran que esa identidad existe, ¿no? Y que hay que dar la vida incluso por protegerla, ¿no? Su idioma, su religión un poco diferente. Entonces las identidades pueden ser emotivas, pero existen, o sea, existen. Tú hablas en concreto, por ejemplo, empleas a menudo estadísticas del CIS para hablar de cómo ha ido evolucionando bajo la democracia el sentido de españolismo o de pertenencia, la afección o la desafección de los españoles hacia el ser español, ¿no? Digamos que empleando estas estadísticas reconoces la posibilidad de que dentro de un espacio como el nuestro haya personas que no tengan ese sentimiento de identidad o de pertenencia y crean que no son españoles. Y una de las cosas que señalas es que algunos entran dentro del nacionalismo y no son españoles porque son nacionalistas, pero que también hay españoles que sin ser nacionalistas no se sienten españoles, ¿no? Entonces, toda esta franja de matices en cuanto a lo que nos sentimos, somos, queremos ser, podemos ser, para ti, en el libro propones que no se puede resolver si no es con consenso, ¿no? ¿Qué tipo de consenso crees que es posible alcanzar respecto a este sentido de pertenencia actualmente? Bueno, hay que, como conjunto de españoles, el sentimiento de pertenencia es elevado, ¿no? En torno al 80%. Lógicamente hay comunidades autónomas, sobre todo País Vasco y Cataluña, donde pues ese sentido de pertenencia es muy inferior, ¿no? Pues ahí pues la gente se siente a lo mejor solo catalana o solo vasca, ¿no? Entonces el consenso, de momento, el consenso que hay es el de la Constitución. De momento es ese. Quiere decir que ese sentimiento tuyo, pues, lo intentamos integrar dándote una gran autonomía política y cultural dentro de España. De momento ese es el consenso que hay, que es el consenso de 1978, que reunió una mayoría de 85% de españoles y bastante elevada en Cataluña y País Vasco también. Bastante gente votó eso. Evidentemente, a día de hoy, el que no se sienta para nada, pues es muy difícil ahora el consenso, ¿no? Pero bueno, eso es un sentimiento que es un sentimiento libre, ¿no? O sea, realmente, pues perfectamente, eso son identidades, son sentimientos y cada uno... Pero de momento, el consenso es el que tenemos del 78, ¿no? Sería difícil a día de hoy otro, ¿no? Porque habría que decidir qué hacemos, un nuevo consenso para dar más competencias a las comunidades autónomas y más reconocimiento a la particularidad. ¿Cuánta gente en España apoyaría eso? O hay más gente que quiere recentralizar y disminuir las competencias porque considera que es más eficaz el Estado. Al final, todavía hoy, la mayoría está en descentralizar en el sentido que se ha hecho. Yo creo que el consenso no sería muy viable cambiar. Voy a acabar con la última pregunta, recentrando en Asturias, preguntándote qué lugar crees o que ocupa o puede ocupar Asturias ahora mismo en la construcción de España, ¿no? En el marco de un Estado de las autonomías y en relación a los nacionalismos, las identidades o los regionalismos. Bueno, pues Asturias, pues lo que dijimos al principio, ¿no? Eso es una comunidad muy orgullosa de su diversidad, ¿no? De sus particularidades. Es la única comunidad autónoma que mantiene el nombre de Principado, ¿no? En 1833, cuando se reforma la administración y se suprimen todos los reinos, ya ninguna región vuelve a llamarse reino, salvo que se mantiene Asturias como Principado hasta hoy. Y es la única, ¿no? O sea, que tiene esa particularidad. La única que se le ha mantenido el nombre, el título, pues asociado a la realeza, ¿no? Principado de Asturias, ¿no? Pero
¿Cómo puede contribuir? Pues es una comunidad muy orgullosa de lo suyo, pero también muy orgullosa de cómo ha contribuido a lo común. Entonces yo creo que ese papel de Asturias, y tan simbólico, ¿no? El Principado de Asturias, el heredero de la corona, príncipe o princesa de Asturias. O sea, tiene un simbolismo pues que yo creo que aporta mucho, ¿no? Aporta mucho a lo común. Bueno, ahora quisiera invitar a las personas del público que quizá quieran hacer preguntas sobre temas de actualidad, de política nacional, no tan actual, sino cosas más constitutivas, ¿no? Porque no podemos preguntar por lo de los transportes, ¿no? Pero seguramente cuestiones como, pues eso, ¿no? ¿Qué pasa con la monarquía? ¿Cómo podemos ver la memoria histórica? ¿Se ha hecho suficiente por corregir o releer el pasado de la guerra civil? Por favor, están ustedes invitadísimos a preguntar a Santiago. Bueno, muchas gracias. Por supuesto, como dice Ana, está abierto a todos, ¿eh? Yo quería decir lo siguiente, en relación a esta reflexión sobre Asturias, estoy muy agradecido. Nosotros un poco en el marco de lo que se ha dado en llamar el grandonismo asturiano, pues siempre decimos aquello de Asturias es España y lo demás tierra conquistada. Bueno, ya saben también que ahora se celebra esa efeméride que es la de la victoria de Pelayo en Covadonga en el año 722, es decir, que justamente estamos en el 1300 aniversario. Y los asturianos en general nos sentimos muy orgullosos de nuestra condición de españoles, es decir, no se puede comprender Asturias sin España, España sin Asturias. De alguna manera son dos identidades que se refuerzan. Somos españoles, pero desde nuestras raíces que cultivamos, pero equilibradamente. Y yo creo que esto es lo que deberían también realizar otras comunidades, porque esas raíces pueden hipertrofiarse y asfixiarnos, que es lo que a veces ocurre con la fanatización nacionalista. Pero bueno, mi pregunta es la siguiente: ¿qué lugar ocupa en el libro Santiago a la comprensión de lo español Hispanoamérica? Si de alguna manera se aborda, o con independencia de que se aborde, ¿qué papel desempeña todas esas naciones hermanas para la conformación de nuestra identidad española? Gracias. Gracias, Valentín. Yo creo que lo que se llamó Nuevo Mundo fue como el desafío de la España que se vuelve a reunificar. Yo digo se vuelve porque se reunificó en época visigoda, pero en 1512, con la conquista de Navarra, vuelve a reunificarse. El Nuevo Mundo era como la nueva frontera, ¿no? España era como que había terminado su cruzada de reconquista territorial y empezó una nueva cruzada en el Nuevo Mundo, como he dicho antes, con una idea muy evangelizadora, y eso fue como el desafío, ¿no? que movilizó al conjunto de España y a su vez la arruinó, porque supuso enriquecimiento por un lado, con la llegada de metales preciosos, pero luego entrar en conflictos con los demás pero bueno, España, el Nuevo Mundo supone que el español, Latinoamérica, que el español sea el tercer idioma más hablado del mundo. Y entonces el Nuevo Mundo fue como un reto para España, ¿no? Y España todavía hoy aspira a seguir manteniendo lazos como de comunidad con América Latina. Hoy aspira, ¿no? Otra cosa es que sea fácil, ¿no? Que en América Latina acepten eso. Eso es otra cosa. Mejor. Para el autor. A ver, Santi, yo quería que nos comentaras precisamente un poco, hablando del concepto de España, de los problemas que tenemos hoy, ¿cómo interpretas lo que ocurrió en el año 1700, ¿no? Cuando muere el último Austria,
Carlos II, hay una guerra de sucesión y llegan los Borbones y se impone el decreto de nueva planta y cambia la estructura y el concepto de país. Yo particularmente pienso que ahí empiezan a surgir muchos de los problemas que tenemos todavía hoy en día, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, cambia totalmente, ¿no? Cambia de un modelo pues tan federal como fueron la monarquía de los Austrias a un modelo centralista como fue el modelo de los Borbones. Lo que pasa es que tenemos que preguntarnos en 1700 cuál era la tendencia que estaba ganando peso en el mundo, ¿no? Y la tendencia era hacia centralizar, ¿no? España, ¿qué es lo que hizo? Imitar a Francia. Los Borbones, ¿no? Pues, cuando llegan los Borbones, pues es que Felipe V era nieto de Luis XIV, ¿no? Entonces, si es que casi ni hablaba español. Entonces, y se rodeó de consejeros franceses que lo que hicieron fue imitar el modelo centralista de Francia en España. Lo que pasa es que ese modelo que duró pues, mucho tiempo, pues era lo que estaba en boga, ¿no? Pues ya España, pues Jovellanos, ¿no? Asturiano, lo que hace pues es un poco intentar centralizar más España, ¿no? Era el modelo que en ese momento pues tenía más partidarios, en Europa también, ¿no? Muy bien. Gracias. Siendo iberista y viendo la posibilidad de una unión en el futuro entre España y Portugal, teniendo Portugal un régimen republicano y España un régimen monárquico, ¿qué ves más factible en esa futura unión? ¿Una república federal o una monarquía bajo la Casa de los Borbones? Bueno, yo creo que en la Unión Ibérica sería fácil el nombre, sería fácil el idioma y sería muy difícil lo que acabas de preguntar. Que ese conjunto, ¿qué sería? ¿Una república o una monarquía? Pero yo entiendo que si eso dentro de muchas décadas se planteara, pues al final la solución sería que votara la gente. Que la gente, que eso fuera, habría que hacer una constitución y entonces quizá habría que someterlo a un referéndum y que la gente eligiera. Pero eso sería, yo creo, lo más difícil. Hola. Después de oír la última intervención de Ana sobre el papel de Asturias, quería preguntarle al autor cómo ve el papel de Navarra dentro de la España actual. Bueno, Navarra, la primera presentación del libro fue Navarra y lo veo parecido a Asturias, ¿no? Una respuesta parecida. Navarra fue el último reino en incorporarse a España, 1512, después de Granada. Muchas veces pensamos en 1492, se acabó la Reconquista y ya no, fue en 1512. Pero igual, una comunidad autónoma con mucha singularidad, que tiene polémica, ¿no? Como ha dicho antes Joaquín, pues Navarra tiene mucha división, ¿no? Hay mucha división en Navarra, pero una comunidad histórica y que ha aportado mucho. Está en el escudo, ¿no? En el escudo de España está el escudo de Navarra. Es una comunidad, eso, con mucha particularidad, que aporta mucha historia y que aporta pues sus características, ¿no? Dentro de su diversidad, pues el régimen foral, que todavía existe, ¿no? Hay vecindad civil navarra, ¿no? Alguien que nace en Navarra tiene un derecho civil diferente, ¿no? Que en caso de divorcio, de transmisión de una propiedad, se aplica ese derecho civil, ¿no? Pero dentro del conjunto, entonces, parecida respuesta a la que dan Asturias. Sí. Pregunte. Vale, gracias. Yo estoy elaborando una especie de artículo
que va entre lo académico y lo irónico, asumiendo que eso fuera compatible, que tiene por objeto identificar lo peor que podríamos llamar a las diferentes nacionalidades que integran el mundo. Es decir, ¿qué es lo peor que podríamos llamar a un sueco, a un japonés, a un mexicano? Y la pregunta para Santiago es, ¿qué es lo peor que en su opinión podríamos llamar a un español? Culturalmente hablando, por supuesto, no estamos diciendo los insultos, culturalmente. Pues no sé, eso ya uno mismo... Bueno, no creo que a un español así particularmente se le pudiera llamar algo malo, en general, en particular, no se me ocurre. La verdad que no se me ocurre. Por ejemplo, a un sueco llamarle pues llega tarde a las reuniones, a un alemán que es poco controlador, a un francés pues que es poco educado, o a un italiano scaracciato, sin gracia, ¿no? A un español, no lo sé. Bueno, yo creo que en el estereotipo de español, pues un poco, pues que nos han puesto, pues un poco vagos, ruidosos. O sea, para los extranjeros, a veces hablamos como muy fuerte, como rebeldes, difíciles de controlar. Pero bueno, lo de rebelde no lo veo mal, ¿no? Pero bueno, tenemos nuestro estereotipo, ¿no? Dentro de esos estereotipos, pues eso, que no madrugamos, la siesta, brutos, ese tipo de cosas. Pero igual es un poco diferente lo más malo visto desde fuera que lo más malo visto desde dentro, ¿no? Porque, por ejemplo, desde dentro es lo autodestructivos que somos. Sería lo peor, ¿no? Porque estamos siempre en el drama de España, ¿no? Y lo que es lo que Unamuno definió en parte como el sentimiento trágico, ¿no? Entonces, eso, mirándonos solo desde dentro, es lo peor, ¿no? Del día a día de ser español, ¿no? Y James Rhodes, precisamente, el pianista que hemos adoptado, que ama España y adora España, británico, del único que se queja es que la gente es muy bestia y tiene muy mala idea. Pero de nada más, no se queja ni del ruido, ni del cachondeo, ni del relax, ni de la siesta, de nada de esas cosas que son los estereotipos externos, se queja, ¿no? Pues ahí me lo has dado, bestia. Brutos, ¿no? Muy brutos. Pero yo creo que con todos esos estereotipos negativos que podemos tener, en general el español cae bien fuera. Entonces, yo creo que tenemos más estereotipos positivos que negativos. Yo creo que no. Ahora no pueden decir, pues tenéis mala leche. No hay leche. Me parece que usted y también el caballero después. Sí, por favor. Yo quería decir que yo estoy contento de ser español. Pero claro, contento, lo entiendo yo, pues nací en España, mi padre y mi madre pues me nacieron aquí, pero si hubiera nacido en Argentina, pues es como una especie de suerte. Entonces, claro, yo interpreto la suerte y si a mí me toca 1 millón de euros, pues digo, estoy contento de que me toque 1 millón, pero no digo estoy orgulloso de que me ha tocado 1 millón. Entonces, si el nacimiento, ese concepto de decir soy orgulloso de ser español, si hubiera ganado una liga, hubiera ganado una copa, hubiera servido al país en alguna cosa, no logro pasar, al trabajar normalmente, pues no logro pasar del contento al orgulloso. Entonces yo quería saber si había algún argumento me dijera, bueno, es que tú te puedes sentir orgulloso por esta otra cosa también. Bueno, sí, estoy de acuerdo con usted. Nacer en un país o en otro es una casualidad, ¿no? No es ningún mérito personal de ninguno de nosotros. Eso no podemos estar orgullosos de haber nacido en España porque es un azar total, ¿no? Y seguramente si hubiéramos nacido en Marruecos, pues seríamos todos musulmanes, ¿no? Porque hemos nacido ahí pero bueno, estar contento, estar orgulloso,
eso es un tema muy personal, ¿no? Es un tema de sentimiento. ¿Por qué puedes estar orgulloso de España? Yo sí que una cosa sí que estoy bastante orgulloso de España es de la gran contribución que ha tenido España al mundo, ¿no? En puntos como el derecho internacional, por ejemplo. El primer derecho internacional es de origen español, de la Escuela de Salamanca. Ahí casi nace el derecho internacional moderno. Eso es fruto de pensadores españoles. La influencia de España en la cultura, los autores que hemos tenido, autores universales, o sea, el idioma, la cultura, el arte. No es que lo hayamos hecho nosotros, pero sí que es una cosa que yo por lo menos sí que lo veo argumentos para estar orgullosos de eso. Pero es un tema muy personal. Perdone, usted quería intervenir. Sí, Ana Romero en una de sus intervenciones ha comentado, yo creo que ha hecho un comentario muy pertinente, que existen efectivamente en España muchos tabúes, muchos prejuicios con respecto a este debate, ¿no? Que es un debate a veces caliente, que políticamente muchas veces se intenta evitar y que políticamente de vez en cuando también suele provocar muchas divisiones, por ejemplo, o incluso porque te adscriban a un grupo u a otro, ¿no? O sea, tiene como ese sesgo político. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no? de que España es un país quizá con poca autoestima desde el punto de vista nacional, que se ha llamado incluso nacionalismo inverso, ¿cómo se podría políticamente promocionar una visión que no provoque eso, porque digamos que no provoque un choque central con otro tipo de sensibilidades y tampoco tenga que ser adscrita y cerrada políticamente, ¿no? ¿Cómo se puede esto fomentar? Bueno, se puede fomentar comprando libros. Con muchos libros como este yo diría que ya se fomenta, ¿no? Sí. Pero la globalización. Bueno, pues yo estoy de acuerdo contigo, Arantxa, que sí que hay que rebajar la confrontación, ¿no? Pero se rebajaría mucho si unos reconocen lo conjunto, ¿no? Lo que tenemos que nos une, que son muchas cosas, y los otros reconocen que no en todos sitios se piensa igual y que hay mucha diversidad, ¿no? Si ambas partes se ponen un poquito en el lugar del otro, yo creo que se rebajaría mucha tensión y el tema nacional perdería mucha temperatura política. A mí me gustaría... Presidente, si no hay una pregunta, me gustaría hacer un pequeño comentario, o dos, súper rápido. El primero es que yo pienso que en los últimos 20 o 30 años ha cambiado a mejor, evidentemente, el sentimiento ese patriótico, en el sentido de que antes se podía entender que el patriotismo era una cosa cutre, de la derechona, los símbolos mismos de España habían sido apropiados por el franquismo, ¿no? Entonces ahora ser patriota, llamarlo tuyo, pues ya no es de un señor de derechas conservador o cutre, sino de una persona normal y corriente. Yo creo que eso, afortunadamente, aparte que a ti te lo he oído decir, yo creo que eso es muy positivo. Y respecto a la pregunta de los estereotipos, a mí me gustaría decir también otra cosa muy rápida, que es la siguiente, ¿no? Yo creo que lo más injusto y lo más necio, ¿no? que todavía lo seguimos oyendo de algún extranjero, pero sobre todo de españoles, sobre España, es el gran genocidio en América, ¿no? Bien, eso digo que es injusto, pero sobre todo necio. O sea, necio porque es matemáticamente falso, ¿no? ¿Por qué es falso? Bueno, pues usted, es que no le va a dar ningún argumento, simplemente salga usted a la calle. O sea, no digo ni viajar a cualquier ciudad de América, a cualquier ciudad grande de América, para comprobar que allí siguen viviendo gente que claramente proviene de aquellos seres que se encontraron cuando fuimos allá
en una conquista que, por cierto, es la única conquista en la historia de la humanidad que se paró por motivos de conciencia del emperador, y donde se hizo el gran congreso de filósofos de Valladolid para ver y considerar si eran seres humanos o no, y si lo eran, por tanto ya no eran esclavizables. Es decir, que no fue una cosa que fuimos allá a matar a nadie. Pero, y por supuesto que se hicieron los abusos que se hicieron, pero sobre el genocidio, ¿no? Que hoy es en España eso, ¿no? Cuando, como digo, no hace falta viajar a ninguna ciudad de América para comprobar la gente que vive allá, que son claramente descendientes de aquellos seres. Segundo, es que no hace falta ni viajar a América, es que saliendo de este centro de aquí, estoy seguro que cualquiera de los que estamos aquí, en 2 minutos, saliendo a la calle, nos vamos a encontrar gente descendiente directa por su aspecto indudable de los seres que nos encontramos allá cuando fuimos, ¿no? Y por eso, en cambio, si uno va a Nueva York, no se encuentra ninguno. Ese fue el genocidio, ¿no? Y entonces, siendo eso así, que todavía escuchemos eso, y que lo escuchemos como recientemente lo hemos oído, incluso se ha dicho en el Congreso de los Diputados por algún diputado, pues a mí me parece una cosa absolutamente lamentable. Y perdón por la cuña publicitaria. Nadie más ninguna pregunta, quería acabar leyéndoles una pequeña cita del libro para que sí le puedan hacer una gran ovación al final a Santiago y nos quedemos con el lenguaje, ese lenguaje pacífico, bondadoso, amable de su pensamiento, generoso hacia todo el mundo, ¿no? Que invita, él siempre dice, si alguien no está de acuerdo conmigo, me apetece mucho debatir con él y que me lo argumente. Siempre invita a ese tipo de diálogo. Entonces, me gustaría, si no les importa, que les leo este fragmento y cerramos el acto. España tiene su singularidad, evidentemente, pero todos los países la tienen y la cuidan. Cuidar la singularidad no debe ser sinónimo de alimentar los mitos y las leyendas, sino de adentrarse sin miedo en la realidad del pasado. Como cualquier gran país, hemos tenido importantes momentos e ilustres personajes, Covadonga, Navas de Tolosa, Lepanto, Bailén, el Cid Campeador, Cervantes, y también otros muy bajos, Guadalete, Trafalgar y sobre todo las guerras fratricidas entre españoles. Solo las naciones frágiles e inseguras tienen que construirse sobre héroes, mitos y leyendas. Las naciones con una esencia fuerte tienen capacidad para afrontar lo bueno y lo malo de su pasado sin necesidad de torcer la realidad ni tampoco sucumbir a los estereotipos y leyendas negras que muchas veces han respondido a intereses de otras potencias para debilitarnos. España tiene una esencia fuerte, discutida, eso sí, pero real. Discutimos cuál es y de dónde viene, pero no se niega su existencia. La historia de un país forma parte indisociable de su ser, con lo bueno y con lo malo, con lo glorioso y con lo infame, pues lo uno y lo otro han acontecido en nuestro pasado, porque cuando se desbroza el mito, asoma la realidad. Hay cosas de las que podemos estar orgullosos y hay otras cosas de las que debemos avergonzarnos. La más dolorosa de todas es que muchos españoles han tenido que dejar su país por lo que pensaban o por lo que creían. Es importante que este error no lo volvamos a cometer. Es un lujo que no podemos permitirnos. Los españoles han debatido mucho en torno al ser de España y deben seguir haciéndolo porque es positivo, especialmente cuando el debate va dirigido hacia el anhelo de vertebrar el país. Idealmente, deben y pueden debatir. Es lo que hemos visto en este libro, con posiciones divergentes entre personas pertenecientes al mismo espectro político. Pueden incluso discutir. Lo que no deben hacer es matarse por ello, y aunque parezca mentira, lo hemos hecho.
muchas gracias a todos, ha sido un acto extraordinario. Enhorabuena, Santiago, por este libro, que ahora por favor pasen ustedes, el que quiera, pues a firmarlos. Un lujo el que pueda firmarlo el autor. Muchas gracias, Joaquín Villanueva, por tu presencia, y a todo el Círculo de Navarra en Madrid. Contamos con vosotros siempre. Y Ana Romero, muchísimas gracias por tu participación, por tu presentación. Ya sabes dónde tienes tu casa. Gracias a todos y les esperamos.